Hola jóvenes, iniciaremos hablando en esta semana número 2 sobre las diferentes metodologías de minería de datos que tenemos disponibles. Inicialmente vamos a mencionar o vamos a hablar acerca de la metodología KDD, que es una metodología muy clásica para hacer procesos de minería de datos. Adicionalmente a la metodología KDD, más adelante o en esta diapositiva van a poder encontrar que tenemos otras metodologías, una de ellas muy famosa, la CRIPS-DM, y otra, la metodología CIMA. Durante el curso de minería de datos que estaremos desarrollando vamos a trabajar o vamos a mencionar estas tres metodologías que son muy utilizadas en procesos de minería de datos. Entonces, iniciando con la metodología KDD, es una metodología eh, cuyo nombre corresponde a Knowledge Discovered in Database, que es el descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Y su metodología es muy básica o es muy clásica, por ello es que muchos investigadores suelen utilizarla para hacer el estudio de diferentes situaciones a través de procesos de minería de datos. Inicialmente esta metodología, o prácticamente las tres, parten a partir del conjunto de datos. Es el core de todo proceso de minería de datos. Posteriormente, una vez tenemos todos los datos, son seleccionados. Esos datos luego son procesados o transformados. Una vez transformados o cuando ya se tienen en un punto base todos los datos, se le aplican los diferentes métodos de minería de datos y finalmente vamos a dar una interpretación o evaluación que nos va a llevar al nuevo conocimiento o a obtener el conocimiento a partir del conjunto de datos que nosotros estemos analizando. Entonces, partiendo de que el conjunto de datos es lo más importante, durante esta semana número 2 les voy a explicar inicialmente con un ejemplo cómo se constituye un conjunto de datos, qué debemos analizar dentro de un conjunto de datos y de esta manera que ustedes puedan hacer la búsqueda de cualquier conjunto de datos y puedan aplicar lo aprendido a ese conjunto de datos para poder hacer un proceso de minería de datos completo. Entonces, en la plataforma, si accedemos en la plataforma virtual, van a encontrar un documento de Excel que, cuyo nombre corresponde al subrayado, que se llama dataset nivel de obesidad. Este dataset de nivel de obesidad, que es el que está desplegándose ahora en la pantalla, contiene información de unos estudiantes. Ese dataset fue hecho en el año 2016 por una estudiante de intercambio que tuvimos de México, en el cual se le aplicaron una serie de encuestas a estudiantes de Perú, Colombia y México para detectar los niveles de obesidad en esos estudiantes. La muestra total de estudiantes fue exactamente de 256, entre los cuales encontramos una cantidad pues de hombres y mujeres en un rango de edad determinado. A partir de ello, lo que se hizo para conformar este conjunto de datos fue redactar una serie de preguntas, las cuales permiten identificar si realmente una persona pues padece de un determinado nivel de obesidad, y al final, a través de la variable del índice de masa muscular o IMC, se determina pues ese nivel de vulnerabilidad o de sobrepeso o de obesidad que tiene la persona como tal. Inicialmente este artículo fue propuesto por ese estudiante y posteriormente vamos a verificar en la plataforma, aquí en los recursos complementarios. A ver, en los recursos complementarios ahorita no lo tengo cargado, pero les estaré subiendo el artículo de investigación en el cual eh, o el borrador en el cual usamos varios docentes del programa, usamos dicho dataset para una propuesta de investigación
que será publicada en revistas internacionalmente indexadas. Entonces, esto significa que cualquiera de ustedes está en capacidad de construir un conjunto de datos similar, aplicarlo a una cantidad considerable de estudiantes, sea del programa o de la institución en general, y de esta manera generar su primera publicación a nivel pues profesional como tal. Entonces, dentro de los conjuntos de datos nosotros podemos encontrar diferentes problemas. Uno de los problemas en ocasiones que podemos encontrar hace referencia a los datos faltantes. Un dato faltante es aquel dato que, por ejemplo, en una encuesta no es contestado. Si bien es cierto, una encuesta puede tener una cantidad considerable de preguntas, el usuario que la está diligenciando termina por aburrirse, y de esta manera en ocasiones termina saltándose cierta cantidad de preguntas. Eso finalmente, cuando ya se lleve al proceso de tabulación y a generar el conjunto de datos, se le conoce con el nombre de un dato faltante, porque es un dato que no existe, que hace falta. En ocasiones, cuando encontramos ese tipo de problemas de datos faltantes, si es un valor numérico, diferente, o que está dentro de un rango diferente entre 1 y 0, allí tenemos un inconveniente, porque por lo general, si vamos a reemplazar ese valor por el promedio, entonces pues si tenemos solo valores de unos y ceros, el promedio ahí se va a ver un poco afectado, o no nos va a dar un valor muy preciso. Entonces tenemos dos opciones, o en realidad la opción principal en ese caso sería eliminar ese registro. Para eliminar ese registro, pues simplemente lo que se hace es borrar toda la fila completa. En caso de que no sea necesario borrar el registro, se puede reemplazar su valor por la media o por la moda de ese atributo o de esa característica que nosotros estamos analizando. Es decir, que si nosotros acá tenemos, por ejemplo, el peso de la persona, y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que la moda, que es el elemento que más se repite, sea, por ejemplo, el número 80, entonces ese dato faltante podríamos en un momento dado reemplazarlo por ese valor de 80. Todo depende de la situación que estemos analizando. Como les digo, en ocasiones se puede reemplazar por el promedio, en ocasiones se puede reemplazar por la moda, o si estamos, por ejemplo, con valores de unos y ceros, pues ya queda a consideración del investigador reemplazar por el valor de 1 o por reemplazar por el valor de 0. Entonces, yo les voy a subir un conjunto de datos en el cual ustedes deberán identificar cuáles son esos datos faltantes. Por ejemplo, aquí ahorita no tenemos datos faltantes, pero tenemos que hacer un proceso de conversión de datos, porque muchas veces, y ahorita vamos a ver una métrica o una medida para determinar si el conjunto de datos está correcto o no, o si las variables que estamos analizando están correctas o no, que se llama el análisis de correlación. Para el análisis de correlación, prácticamente lo que se hace en ese proceso es determinar el nivel de relación entre las variables. Ese nivel de relación puede ser en ocasiones bueno o puede ser en ocasiones negativo para el proceso de minería que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si nosotros estamos utilizando atributos o variables que están muy relacionadas, pues la respuesta va a ser obvia. Pero si nosotros tenemos en un momento dado una situación en donde necesariamente los atributos deben ser heterogéneos, entonces no nos sirven esas variables que están muy relacionadas. Para determinar ese nivel de correlación entre las variables es necesario utilizar eh, el llamado coeficiente de correlación. Existen diferentes coeficientes de correlación. El más famoso es el de Pearson, y hay otro coeficiente de correlación que es el de Spearman.
ambos los podemos encontrar implementados en Excel, pero para poder aplicar la fórmula del nivel de correlación de las variables es necesario que los datos sean numéricos necesariamente. Entonces, por ejemplo, en este conjunto de datos nosotros tenemos valores que no son numéricos. Por ejemplo, acá esta pregunta hace referencia, ¿tiene algún familiar con sobrepeso? Entonces ahí simplemente la respuesta en ese caso, cuando se le aplicó a la persona, era sí y no. Pero esto no es un problema, porque nosotros podemos generar una convención y decir que para el valor de sí vamos a colocarle el valor de 1 y para el valor de no le vamos a colocar el valor de 0. De esta manera, al final tendríamos toda esta columna o todo este atributo o variable con valores solo de unos y ceros. Cuando ya tenemos de esa manera todos los atributos con valores de unos y ceros, ya en ese momento sí podemos aplicar el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo acerca de cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson, en este caso, entre las variables de estatura y la variable peso. Es decir, nosotros vamos a medir el grado de relación o qué dependencia existe entre la variable estatura y la variable de peso. Entonces, para ello nos vamos a ir a la hoja número 2 del documento de Excel y vamos a ir a las funciones de Excel. En las funciones, ya yo pues previamente había buscado la fórmula. Podemos colocar en la parte superior correlación y nos van a aparecer los diferentes coeficientes de correlación que se puede o que tiene implementado Excel como tal. El primero, pues el más famoso que vamos a encontrar más en la literatura, es el de Pearson. Lo seleccionamos, damos en aceptar y acá debemos seleccionar el rango o el vector del atributo que nosotros vamos a calcular en la matriz de correlación. Entonces, para ello, nuestro primer vector, nos vamos a la primera hoja, que es encuesta, y vamos a seleccionar la estatura de la persona. Posteriormente, en la segunda matriz vamos a colocar contra qué atributo voy a contrastar ese primer vector que he seleccionado. Entonces vamos a seleccionar nuestro segundo atributo para hallar la correlación entre esos dos atributos seleccionados. Una vez seleccionado, damos clic en aceptar y allí nos va a aparecer el nivel de correlación. Este nivel de correlación corresponde entre la variable estatura y la variable peso. Si nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, con la misma variable de estatura, es decir, estatura debe dar el valor de 1. Entonces, otra vez seleccionamos el coeficiente de correlación de Pearson, cogemos la primera matriz, tomamos la primera matriz, estatura, tomamos la segunda matriz, la misma estatura, y damos a aceptar. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el nivel de relación entre las variables estatura y estatura va a ser de 1, mientras que el nivel de relación de la variable estatura con peso va a ser igual a 0.64. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro primero el concepto de análisis de correlación. El análisis de correlación nos permite medir el nivel de relación entre dos variables, y ese nivel de relación nos va a permitir identificar para ciertos problemas la dependencia o no dependencia entre los datos que nosotros estamos estudiando. Recuerden,
si los datos son dependientes o tienen mucho nivel de correlación, dependiendo de la situación que estemos analizando, esto significa que va a haber una incidencia entre esos datos a la respuesta que vaya a obtener el método de minería de datos que estamos aplicando. Y en ocasiones se dice que si el nivel de correlación es muy alto entre dos variables, entonces es posible suprimir una de esas variables. Supongamos que en este momento estamos analizando pues que el nivel de correlación en este caso es de 0.6 y que a partir de 0.3 o de 0.4 el nivel de correlación es muy alto. Esto significaría que se podría eliminar esta variable peso porque en este caso, de acuerdo al ejemplo que les estoy dando, el nivel de correlación es muy alto. Entonces, dependiendo de la situación que tengamos, así pues se tomará la decisión de en este caso eliminar o no eliminar una variable dentro del conjunto de datos que nosotros tenemos. Entonces, dentro de las actividades que tenemos para la semana número 2, deberán investigar acerca de el concepto o profundizar su conocimiento acerca de lo que es la correlación, qué métodos tenemos disponible dentro del análisis de correlación, y adicionalmente deberán investigar cuando se dice que hay una correlación alta, cuando se dice que hay una correlación negativa y qué pasa cuando da un nivel de correlación cero. Eso estará dentro de las actividades a desarrollar durante la semana número 2. Entonces, como primera actividad o como primer punto, tenemos descargar el conjunto de datos. Una vez tenemos el conjunto de datos, entonces vamos a reemplazar todos estos valores en cada uno de los atributos. Vamos a generar convenciones de tal manera que todos los atributos o todas las características que vamos a analizar queden de manera uniforme. Es decir, aquí en este caso podemos colocar a mujer 0 y al hombre 1. Una vez ustedes realicen todo el procedimiento de convertir todos estos datos a forma numérica, entonces ya podemos aplicar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación entonces lo que va a hacer es generar una matriz donde se va a contrastar el nivel de correlación entre los diferentes atributos que nosotros tenemos dentro del conjunto de datos. Y eso nos va a permitir definir qué variables borrar y qué variables tener en cuenta para el proceso de minería de datos. Adicionalmente, aparte del análisis de correlación, aparte del análisis de los datos faltantes, que como les mencioné se reemplaza por la muda o se reemplaza en este caso por valores de 1 y 0 o por el promedio, también es posible que dentro del conjunto de datos nosotros encontremos algo que se llama un dato atípico. Un dato atípico es aquella información que está fuera del rango, en este caso establecido por la persona que está haciendo la recopilación de la información, o que está fuera de rango dentro del conjunto de datos que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, estas edades que he seleccionado se encuentran dentro de un rango. Por lo general, si nosotros vemos y hacemos un barrido muy superficial, encontramos que la edad menor es de 18 y la edad mayor está en los 23. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo un dato y una persona tiene 100 años? Siendo que yo voy a hacer un estudio para determinar el nivel de obesidad en jóvenes. Entonces, muchas veces las personas cuando están contestando las encuestas, en ocasiones no lo hacen de forma sincera o simplemente hacen por salir del paso la encuesta
y terminan diligenciando mal la información. Entonces allí podemos encontrar un dato atípico. En este caso, por ejemplo, está señalado, se lo voy a resaltar en color amarillo, porque esta edad está fuera del rango que comúnmente vamos a encontrar en las personas que respondieron todas las encuestas. Entonces eso también suele ser pues un problema que vamos a encontrar dentro de los conjuntos de datos. Más adelante, en la semana número 3, inicialmente nosotros tenemos que hacer todo el proceso de preparación para poder llevar este conjunto de datos a un tipo de archivos que entienda la herramienta que nosotros vamos a utilizar en minería de datos. La herramienta que vamos a utilizar se llama Weka. Es una herramienta de minería de datos muy famosa que suele ser utilizada por muchos investigadores. En ella nosotros vamos a encontrar esta interfaz, es muy sencilla, es una herramienta de libre acceso, no hay que tener ninguna licencia para poder acceder a ella, y vamos a encontrar diferentes modos de trabajo. Inicialmente tenemos el modo de trabajo de Explorer, que es una forma clásica, pues la interfaz es muy sencilla, y la otra interfaz muy importante que es la de Knowledge Flow. Knowledge Flow trabaja básicamente con, a diferencia del Explorer, los procesos de minería de datos los hacemos prácticamente como si fueran diagramas de clases, o prácticamente como estamos acostumbrados algunas veces en trabajar como trabajamos en NetBeans, que arrastramos los elementos a una ventana principal, y dentro de esa ventana principal pues ya con esos elementos colocados dentro de la ventana principal podemos hacer diferentes acciones, pero nos vamos a enfocar principalmente en la aplicación o en la actividad de Explorer. Cuando damos clic sobre Explorer, yo les voy a colocar el enlace donde pueden bajar la herramienta. Ahorita estamos en la que les estoy presentando, es la versión 3.6, pero ya está la versión 3.8. Es una herramienta hecha en Java, por lo tanto para utilizarlo con Java simplemente es importar a Java la librería de Weka y podemos utilizar pues todos los métodos de minería de datos que nosotros podemos encontrar, que más adelante hablaremos de ellos. Entonces, dentro de la interfaz de Weka es realmente muy sencilla. Pues inicialmente tenemos la opción de abrir archivos, y esos archivos que vamos a abrir tenemos que generarlos. Por eso es que inicialmente debemos hacer este Excel, o vamos a hacer un Excel del conjunto de datos que ustedes deseen analizar. Más adelante les voy a colocar o dentro de la actividad de la semana número 2 a que ustedes comiencen a identificar sobre qué quieren trabajar para poder construir pues su propio conjunto de datos. Una vez construidos, les enseñaré a pasarlo al formato en que Weka trabaja, porque Weka trabaja con un formato que es llamado ARFF. Y una vez con el ARFF creado, pues ya pueden ustedes proceder a abrirlo dentro de la herramienta a través de esta opción que estoy señalando en este momento. Pero Weka también permite abrirlo a través de pues un enlace web. Si tienen una base de datos pues directamente almacenada en un servidor web, pues también lo pueden hacer. Puede trabajar directamente conectándose a una base de datos. Recuerden que, por ejemplo, si vamos a trabajar con Java, y Java tiene acceso a MySQL a través pues de la programación, de la configuración que podamos realizar por Java, y podemos acceder fácilmente a la base de datos. Y él da una opción de generar, que muy poco la vamos a utilizar. Nos vamos a enfocar básicamente a través del OpenFile, y cuando ya se abre el archivo tenemos pues en esta ventana principal, que es preprocesamiento, vamos a encontrar todos los atributos que tiene el documento. Aparte de los atributos, vamos a encontrar pues la información básica
Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos hombres o mujeres hay dentro de este conjunto de datos, cuando ya tengamos el formato en ARFF vamos a poder saberlo sin necesidad de implementar una función en Excel que haga el conteo de cuántos hombres y cuántas mujeres hay, y él me lo va a dar de forma gráfica. Voy a intentar a ver si acá tengo un archivo ARFF. Vamos a descargar uno en la plataforma virtual. Debemos tener un archivo ARFF disponible. Aquí, por ejemplo, el archivo de medicamentos o drogas. Vamos a habilitarlo. Ya se lo voy a habilitar. Este es el formato del archivo ARFF. El archivo ARFF se puede trabajar con un bloc de notas. Podemos simplemente guardarlo. Ya les explicaré más adelante cómo es el formato. Guardamos como, lo podemos guardar en el escritorio. Podemos colocar prueba.arff, lo guardamos. Ya se guarda en el formato. Abrimos la herramienta Open File. Aquí está prueba.arff, y de esta manera están cargados todos estos atributos, todos estos datos están cargados en la herramienta de Weka. De esta manera, por ejemplo, en la edad nosotros podemos saber cuál es la edad mínima, cuál es la edad máxima, cuál es la edad media y la desviación estándar de la edad. Entonces no es necesario calcular esos valores en Excel, ya la herramienta nos los da, pues podemos generar gráficos a partir de ellos y pues de esta manera pues interpretar la información que tenemos disponible. Dentro de las herramientas de minería de datos que tenemos, las tareas, que tenemos disponibles, podemos hacer procesos de clasificación o predicción. Más adelante les hablaré acerca de los algoritmos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la tarea de hacer clúster o segmentación y hacer asociación. Son 4 tareas principales dentro de minería de datos: clasificación o predicción, clúster o segmentación y asociación. Entonces, durante la semana número 2 nos vamos a concentrar en seleccionar el conjunto de datos con el que vamos a trabajar, hacer la identificación de en ese conjunto de datos faltantes, datos atípicos, vamos a calcular la matriz de correlación, y la semana número 3 nos vamos a encargar de llevar ese conjunto de datos para que sea utilizado en nuestra herramienta Weka. En caso de tener alguna duda, comentario, sugerencia, me lo hacen saber. Allí cada vez que coloco material en la plataforma les dejo un enlace o un foro donde ustedes podrán expresar cualquier inquietud y pues me lo hacen saber para poder responder. Entonces pues les estaré subiendo el material de la semana número 3 ya para la próxima semana. Si necesitan en algún momento dado de pronto ampliar un plazo o alguna explicación adicional, me lo hacen saber para preparar el material. Que estén muy bien.